Dios se ha preocupado a través de las generaciones que han pasado y hoy en día, en la actualidad, Dios sigue preocupándose porque el hombre tenga una buena relación con Dios. Porque el hombre impío o el gentil que no conoce a Dios se allegue a Él. ¿Y de qué manera a veces Dios habla en nuestras vidas? Habla a través del sufrimiento. Habla a través de cuando estamos pasando una tragedia. Habla a través de que cuando nosotros estamos alejados de Él. Por eso Dios dice, allegaos a mí y yo os allegaré a vosotros. Y a través de los profetas, como el profeta Oseas, Dios habla al hombre. Vamos a buscar en el libro de Oseas 5:15 que dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Literalmente, pues el hombre se ha apartado de Dios. El hombre no se ha querido preocupar por buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Dice Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Y qué hace el pecado? Nos constituye enemigos de Dios. Por tal motivo el hombre no puede allegarse a Dios, porque hay un gran distanciamiento entre Dios y los hombres. Pero Dios, porque es un Dios amoroso, se ha preocupado para que usted y yo busquemos su presencia. Por nuestros pecados, a veces no queremos buscar a Dios. ¿Y qué dice Oseas? Andaré y volveré a mi lugar. Esto dice Dios, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Cómo lo vamos a buscar? Cuando estemos en angustia, cuando estemos sufriendo, cuando usted está pasando por una situación muy difícil, cuando usted está pasando una prueba, cuando usted dice, Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has abandonado? Dios. Y ahí clamamos en nuestra angustia, dice, y el salmista David, pues, él nos ha enseñado que él, a través de su pecado, cuando él pecó, él clamó a Dios. Y le decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Líbrame de mi pecado, líbrame de mi angustia, líbrame de mi dolor, líbrame de mi tristeza, líbrame de lo que estoy pasando en esta situación. De esta manera, pues Dios escucha nuestras súplicas. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y decimos, Señor, perdona mis pecados. Y a través del perdón, Dios nos sana, Dios nos libera y Dios nos justifica. Por eso dice, el pecado que nos separa de Dios, en esa angustia, en esa necesidad, usted va a clamar a Dios y Dios le va a escuchar su clamor. Vamos a ver otra cita en Isaías 26, 9. Dice así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando el hombre no quiere buscar a Dios, ¿qué puede pasar? Pues empieza a emitir Dios juicios en la tierra. ¿Y cuáles pueden ser esos juicios? ¿Por qué hay tanto movimiento telúrico en la tierra? ¿Por qué hay terremotos?
Porque Dios está hablando al hombre, que se arrepientan, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde el hombre no puede soportar la ira de Dios. Va a llegar el momento, hermanos, que se acabará esa misericordia de Dios para con el hombre, y entonces vendrá el fin, dice, va a exterminar al mundo entero por medio de fuego. Dice, ya no será por el agua, ¿no? Porque antes era, Dios exterminó toda la faz de la tierra, todo ser viviente y todo hombre que se mueve bajo la tierra por medio de agua. Pero ahora Dios dice que vienen sus juicios a la tierra, pero los juicios van a ser más fuertes. ¿Cuáles serán? Dice que los cielos serán estremecidos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas por fuego. Y esos son los juicios de Dios. No vamos a llegar a ese extremo, ¿verdad? Usted no se va a arrepentir de sus pecados, o no sé, cuando usted esté padeciendo estos juicios de Dios. Sino dice Dios, arrepentíos. ¿Qué decía Jesús a los judíos? ¿Qué les decía a los fariseos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse de sus malos caminos y busquen a Jehová. Jesús les decía a los judíos y a los religiosos de esa época, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, vuélvanse y hagan buenas obras. Entonces no vamos a llegar a ese extremo, ¿verdad? Porque Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. Aún estando, dice el salmista David, en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 9. Versículo 30. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no irán tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Los gentiles quiere decir que los que no estaban en el plan de Dios, hermano. Porque dice Jesús que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dios venía exclusivamente a los judíos. Dios venía a salvar a un pueblo que siempre ha sido rebelde. Y por su rebeldía, Dios los dejó un poquito en el olvido y ocupándose más hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles es los que no estaban dentro del plan de Dios, que somos nosotros. Porque Dios los provocó a los judíos a hacerlo. Y les dijo, pues como ustedes no quieren la salvación, me voy a los gentiles. Quieren ser a los que yo no tenía en mi plan salvar, ¿no? Dios tuvo misericordia de nosotros. No estábamos dentro del plan de Dios, pero Dios dice que a los judíos los provocó a hacerlo, para que ellos también sean salvos. Y así Dios salve al mundo entero. Por eso dice que nosotros, que no éramos gentiles, por medio de la fe hemos creído en Jesucristo, su único Hijo, que nos dará la salvación. Y vamos a ver en Romanos 5:1, dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a justificar nosotros, los que no estábamos dentro del plan de Dios? Por medio de la fe. Si usted cree en el Hijo de Dios, usted ya entra al plan de Dios de salvación. Porque al que cree, dice, todo lo es posible. Crea que hay un Dios que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque dice Romanos 8, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted cree, usted va a confesar a Dios
por medio de la justicia en el corazón. Y vamos, dice así 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Fíjense, usted que ha creído en Jesús, usted ha sido justificado por medio de su sangre. Cuando Él derramó su sangre, usted es justificado, porque la sangre, dice, nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Mucha gente dice, no, pues, ¿a poco Dios ya te perdonó? Sí, porque Dios tuvo un plan magnífico. Dios envió a su Hijo amado a morir por nosotros, los pecadores, los gentiles, los judíos. Dios envolvió todo bajo pecado para enviar a su Hijo como expiación por el pecado. Y ahora por su sangre somos redimidos por la sangre del Cordero, y la sangre nos limpia, no nos cubre, porque antes era un tiempo que cuando en el tiempo judío, de los judíos, mataban un corderito y la sangre los cubría de su pecado, pero no más por un año. Y ahora dice que la sangre de Cristo nos limpia por toda la eternidad, cuando nosotros nos volvemos a Dios. Y por Él seremos salvos, ¿de qué? De la ira de Dios. Porque viene una ira de Dios, el cual juzgará a los justos y a los injustos. Pero cuando usted está justificado por la fe, por medio de Jesucristo, entonces la ira de Dios no le va a tocar, sino que lo va a librar de la ira de Dios por medio. Ya no somos enemigos de Dios. Cuando usted ya no sigue el pecado, usted ya no está enjuiciado, está justificado por, como dice Romanos, justificado pues por la fe. Tenemos que paz, reconciliación para con Dios, ¿por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, cuando éramos débiles, quiere decir que estábamos envueltos en pecado. ¿Y ahora qué? En su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos. El impío que no buscaba a Dios. El impío es el que está perdido. Pero ahora Dios nos hizo justos. Nos ha justificado por medio de la fe. Por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver que Dios dice en Isaías, ¿verdad? Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá o será amplio en perdonar nuestros pecados. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Aún usted, aunque si ha sido nueva criatura, pues a veces nos somos rebeldes, hermano. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer a Dios y nos desviamos del camino. Dios nos llama a una reconciliación, que constantemente vayamos al trono de la gracia y digamos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra manera de pensar, perdona nuestra manera de ser. Queremos que sane nuestra tierra. Perdónanos por nuestra rebeldía, porque nuestro corazón se rebela contra ti, Señor. Perdónanos y queremos, Señor, ser justificados, como dice Pablo, por medio de la fe. Que ahora, como dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas han pasado y aquí Dios ha hecho todas nuevas. ¿Qué es lo que Dios nos da? La paz. Cuando usted está reconciliado con Dios, entonces, ¿qué viene a su corazón? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, para que usted tenga esa libertad para poder decir, yo amo. Como Jesús o Dios mismo nos habla, yo amo a los que me aman.
y me hallan los que de madrugada me buscan. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos ama con amor eterno. Por eso dice, yo amo a los que me buscan. Yo amo a los que se justifican en la sangre del Cordero. Yo amo a los que aman a mi Hijo. Porque nosotros vamos a ser representados por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Él dirá, Señor, Dios preguntará a Jesús, ¿y estos quiénes son? Esta multitud, esta muchedumbre, ¿quiénes son? Y Jesús le contestará al Padre, Padre, estos que ves aquí son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Son los que se han guardado para ti, Señor. Son las primicias que han entendido que tú eres un Dios misericordioso y piadoso, que eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y esa es la alegría de Dios cuando nosotros obedecemos su voz. Por eso dice Dios al corazón del hombre, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ábrete a Dios, ábrete en el entendimiento y no empieces a razonar, sino sujetarte a Dios. Búscale de todo el corazón. Y Él dice, va a enderezar tus caminos. El salmista Salomón decía en el Salmo, el salmista, ese es David, el proverbista Salomón decía que Dios es sabiduría, ¿no? Y que en la sabiduría está el entendimiento, en la sabiduría está el querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros queremos obedecer a Dios, estamos dispuestos a someternos a Él. Someteos pues a Dios, decía Pablo a los hebreos, sométase a Dios. Sométete a Dios, justifícate en Dios, obedece a Dios, para que tengas la protección de Él. Porque dice que a sus hijos nadie los toca. Dios no va a permitir que ni el maligno les pueda tocar. Cuando nosotros estamos en el camino, en la protección divina de Dios, no hay nadie que nos pueda tocar, hermano. Por eso Dios es tan celoso con los que le aman, con los que le buscan, porque Él protege a los suyos. Él protege a su iglesia, Él protege a sus hijos y nos libra de todo mal. Vamos a estar en esa obediencia, vamos a estar pidiéndole a Dios que Él nos llene de esa paz, que nos haga hijos obedientes, que seamos sinceros, que le busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro entendimiento. Los invito en esta mañana a que nosotros tengamos esa reconciliación con Dios, porque Dios tiene infinitas bendiciones para ti y para mí, por medio de su palabra, por medio de la obediencia. Bienaventurados son aquellos, decía Jesús, más bienaventurados es aquel que no viendo creyó en Jesús. Y esa es la fe, porque por medio de la fe nosotros somos justificados en Dios. Dios nos ha librado del imperio de la muerte. Dios nos ha librado de aquella maldición, de la ira de Dios. Y ahora somos hijos por medio de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a nuestro Dios,
en tu lugar, dile: Señor, aquí estoy, Señor. Ten piedad de mí, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Líbrame de mis pecados, Señor, aún los pecados ocultos, aún los pecados que no puedo ver, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra ciudad, sana, Señor, nuestra colonia, sana nuestro estado, Morelos, Señor. Perdona nuestras maldades, Señor, y sana nuestro México. Hoy en esta mañana, Padre, queremos que tengas misericordia de tus hijos, de tu iglesia. Hoy nos sometemos a Dios con todo nuestro corazón. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de aquellos que buscan nuestros males, de aquellos sanguinarios, de aquellos hombres perversos, de aquellos que inventan males, Señor. Hoy tú eres el Dios Todopoderoso que libras a tus pueblos del imperio de la muerte. Hoy, Padre, somos justificados por medio de la fe, y esto dice tu palabra, que no por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios. Es un regalo, es tu amor perfecto que has tenido para con nosotros, Señor. Líbranos, Señor, de todo aquello, de todos los ataques del enemigo, de todo aquello que lazo engañador, del hechicero, del brujo. Hoy líbranos, Padre, de toda fechanza del diablo. Hoy, por tu sangre preciosa, nos limpias de todo pecado. Trae paz, trae gozo y trae libertad en el nombre de Jesucristo. Y toda cadena de opresión, de atadura, yugo, hoy se rompe. Cadena de maldición sobre nuestras vidas, Padre. Hoy nos ha librado, Señor, de toda angustia y de todo dolor. Hoy tu sangre preciosa nos lava de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Y has roto a toda cadena, Padre, por tu sangre preciosa y tu gran amor que has tenido para con nosotros. Te damos gracias, Señor, y nos sometemos a ti en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Así como estamos de pie, hermano, inclinando, cerrando sus ojos, vamos a recibir la bendición de Dios, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos de aquellos que nos ven por este medio de YouTube. Y les saludamos y que pasen una bonita tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.